Medicina, egresado de la Universidad de la República. Los países son continuidades. Viene un gobierno, lo sigue otro. El tren central, que era un desastre como venía. Y que podíamos haber dicho, esto se cierra todo, se tira para atrás. No, los países son continuidades. Viene un gobierno, lo sigue otro. Vimos, no había ninguna expropiación. Hubo que hacer 1.500 expropiaciones. Un desastre lo que han dejado, el contrato. Y ahí vino Heber como ministro, vino Falero como ministro, y ordenaron. Fue diputado por Montevideo en 2 periodos. El proyecto Neptuno, el Casupá tiene impacto ambiental, no tiene estudio de impacto ambiental, no se sabe cuánto sale, la comunidad está en contra. Vamos. Además, ministro de Defensa Nacional en el gobierno de Luis Lacalle Pou. 7 ajustes fiscales de no voy a aumentar impuestos. Repito, decía el candidato Orsi, hoy nuestro presidente Orsi. Repito por si no se entiende, no vamos a aumentar impuestos. Esto es objetivo, salvo media lo contrario. 7 ajustes fiscales. 7. Actualmente es senador por el Partido Nacional. En la entrevista central de Punto de Encuentro, Javier García. Bienvenido, senador. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Usted insiste en que el gobierno le está ocultando información en torno a la investigadora por Cardama. ¿Por Sí. qué? ¿En qué se basa para sostener eso? Porque toda la información está allí en las computadoras centrales, ¿no? Y si usted pasa 6 meses para volcar esa información, que es fruto de un teclazo, se le están pidiendo a los legisladores que están yendo a la comisión investigadora. Es decir, insiste, yo lo dije, pero insiste mucho ellos, hablamos con ellos, me dicen, nos falta información, y yo creo que esto es central porque ustedes son testigos de un proceso donde, entre otras cosas, no se había previsto qué pasaba. Después tomó una decisión política, como fue la decisión de la rescisión. Tanto es así que el propio presidente de la República diría que semana sí, semana no, lo hizo este domingo también, anuncia que reciben ofertas. Me acuerdo de febrero, dijo antes que termine el mes o a inicio del mes que viene, febrero estoy hablando, vamos a decidir. Tenemos 3 ofertas, bueno, ya estamos en mayo casi. Es decir, no había previsto nada. Entonces, todo este proceso de rescisión, de haber dejado el país sin la posibilidad. Mire, yo el otro día miraba una noticia que salió, creo que fue en El Observador, sobre un barco noruego que estaba haciendo exploración sísmica. Sí. Y aquí en Uruguay nos enteramos cuando vino a comprar leche y pan, porque ni sabíamos que estaba allí. ¿Y por qué nos enteramos? Y estaba haciendo, no estaba paseando, no era un crucero, estaba haciendo exploración sísmica. Y no nos enteramos. ¿Por qué? Y entre otras cosas porque no tenemos patrullaje, porque no tenemos presencia en el mar. Pasa eso, pasa el robo de la pesca. En este momento nosotros estamos charlando aquí, seguramente están robando riquezas uruguayas en nuestro litoral este. Y va a suceder por años. Bien. Por la irresponsabilidad de cortar un proceso que por algo fue largo, más de 20 años de reclamo por parte de la Armada Nacional, que ahora se va a extender lamentablemente un largo proceso, que compra un barco americano, que no, ahora no, ustedes lo vieron, está en la prensa, Pero que compra un justamente- barco americano, que compra inglés ni americano, que que el otro, porque no estaba previsto. Senador, pero sí, justamente, todos somos conscientes de lo importante que era el tema, ¿no? A ver, urgencia, hace 20 años, tampoco que había que solucionarlo en un mes, ¿no? Justamente porque... ¿Por qué se abandonó un procedimiento competitivo como una licitación abierta si Cardama había quedado tan rezagada en las evaluaciones técnicas y económicas y aún así se optó por la compra directa con ella? Porque no hay licitaciones en esto, Víctor, es un error conceptual. Por algo la ley uruguaya, el TOCAF, en materia de seguridad y de defensa, prevé la compra directa. ¿Por qué? Por un tema de seguridad del Estado. Porque nadie publica. Pero había otras ofertas. Una cosa es el sistema administrativo. El sistema administrativo es, usted puede licitar, por ejemplo, si compra lápices para una escuela, licita entre las marcas de lápices. Puede ser, de nuestra época, el Faber, sí, o el no sé qué otro había, en la otra época era el Faber-Castell. Pero en materia de defensa y seguridad, usted no publica el tipo de, yo qué sé, de armamento, de fusil que va a comprar para la republicana, porque usted está informándole al narcotráfico, si lo hace, las características del arma que va a tener para repeler al narcotráfico.
Lo mismo que no se publica en materia de defensa, por un tema de seguridad del Estado. Por algo la ley, que es muy, muy sabia en ese sentido, seguramente es lo mismo que hay en todos los países del mundo, ¿no? No creo que sea una novedad uruguaya, prevé que en materia de seguridad y defensa las compras son secretas y son directas. Usted puede hacer un proceso de consulta puede hacer, es optativo, puede hacer un proceso de consulta de precios, pero no es una licitación. Usted nos llama con un pliego que se publica, no tiene nada que ver. Por eso se hace de esa manera, pues es legal, lo establece la ley uruguaya. Un dato, acabamos de recibir en el Uruguay los primeros 2 aviones Super Tucanos de Brasil, a Embraer. Sí. Una compra directa. ¿Ustedes conocen algún proceso competitivo, licitación para comprar los aviones que haya ganado la Embraer? ¿Conocen? No conocen, ¿no? Porque no hubo, porque fue una compra directa, una muy buena compra, y ¿conoció alguna crítica? Ninguna crítica. Fue el presidente de la República actual, fue una compra de nuestro periodo, ¿no? Pero fue el presidente Orsi, la recibo, estaba el presidente de la calle Pau también. Vos hablaste hoy de pero digo, ¿se entiende? Sí, perdón, se entiende el concepto, se entiende el concepto. Porque es importante este concepto, ¿no? Ahora, porque se ha dicho, yo te comprendo, Victoria, por son de las cosas que se han dicho públicamente, fruto muchas veces de no conocer administrativamente, no hay por qué saber, otras veces fruto de la mentira. No es el caso tuyo, obviamente. Digo, hay gente que dice... Pero hay una narrativa instalada. Una narrativa instalada. ¿Pero no había otras ofertas? Claro que sí. Y bueno, claro, ¿cómo sí. la pregunta vale igual, ¿Cómo entonces? surgen las mismas ofertas que está recibiendo el presidente Orsi ahora? ¿O ustedes no escucharon a Orsi diciendo... No, porque hoy vos mencionaste al observador y dice que el Frente busca saber cómo surgió la oferta, porque no hay documentos entregados por defensa que no tengo ni idea porque yo no tengo investigador, pero digo, cómo surgen las ofertas en los últimos 20 años y cómo las está recibiendo el presidente Orsi. ¿O tú no escuchás al presidente Orsi decir, recibimos ofertas, recibimos... Sí, pero ofertas? No sé cómo la recibieron. Bueno, ¿Cómo la recibieron? Porque se pueden recibir por el Ministerio de Defensa, por la Armada, es decir, en 20 años llegan y después se analizan. Es decir, no hay ningún procedimiento que ya tiene que entrar por la puerta número 3 del anexo número 4 del edificio número 5. Como las está recibiendo el gobierno actual. Yo escucho, por ejemplo, al presidente Orsi, al presidente mismo, ¿no? O escuché al secretario de la Presidencia o al prosecretario, ya ni me acuerdo, decir, hemos recibido ofertas de Corea, de China, de Estados Unidos, de Reino Unido. Ya a esta altura perdí los países que ellos dijeron recibimos ofertas. Está bien. ¿Cuál es el misterio? Perdona que insista con un aspecto. Sí. Más allá de que legalmente no pase por licitaciones en esta área, en esta cartera, y que haya un procedimiento que no sea el competitivo que uno más o menos imagina, de todas maneras, me acaba de decir que sí que hubo otras ofertas. De hecho, en la narrativa, en todo este tiempo, se hablaba de la conveniencia o no de haber acordado con Cardama más allá de... Bueno, a eso voy. La pregunta vale lo mismo. ¿Por qué se fue con Cardama igual? La primera pregunta fue, Victoria, la licitación. Y expliqué claramente. Está bien, se comprendió. Sí, perfecto. Bien, ahora vamos a la segunda pregunta es ¿por qué? ¿Por qué con Cardama cuando había evaluaciones que no eran técnicamente... ¿Quién dijo eso? Bueno, no sé, es parte de la narrativa también. Pero no se puede repetir cosas. Una mentira repetida 1000 veces lo hacían los nazis. Por eso le estoy preguntando. Si los nazis decían, usted repite una mentira 1000 veces, se transforma, ¿verdad? No, una mentira. Claro, los nazis. Es uno de los peores nazis. Cuando una mentira se repite varias veces, no se transforma en verdad. Es una mentira repetida varias veces. Usted puede repetir una mentira 1.000.000 de veces, no es una verdad. Es una mentira repetida 1.000.000 de veces. Entonces, esto es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Quién dijo eso? Pues yo hasta ahora no conozco a nadie. Hay una narrativa que dice eso, ¿no? Dice, había un jefe de Estado Mayor que recomendó otra empresa. Fue el único que la respaldó, porque en la Armada hay 6 contraalmirantes y un comandante. El único que estaba de acuerdo con eso fue él. Y es más importante él que 6 colegas más, entre ellos el comandante de la Armada. ¿Quién recomendó a Cardama? Nombres propios, por ejemplo. El comandante, entre otros, ¿no? Tuvo el respaldo mayoritario de la Junta de Almirantes, que es un organismo que prevé la ley de la Armada, la ley orgánica de la Armada Nacional, que desde hace muchísimos años. El comandante de la época. ¿Y sabe quién más? El actual comandante, el que eligió el presidente Orsi para que comandara su Armada Nacional. El comandante Elizondo, actual comandante en jefe de la Armada. Me imagino que no tendrá sospechas sobre la confiabilidad del presidente Elizondo, del comandante Elizondo. Lo eligieron para comandar la Armada Nacional, ahora en el gobierno de Frente Amplio. ¿Sabe a quién recomendó el comandante Elizondo, a este ministro de acá? ¿Qué astillero dijo el comandante Elizondo? Cardama. Entonces,
o importa más la de un contraalmirante y no la de los comandantes. ¿Y cómo se llega a esta instancia entonces, bueno, senador? Porque es un tema político, lo dije al principio, Victoria. Acá, y ahora me voy a extender para no cerrar solo en Cardama, podemos charlar todo el día, pero de repente hay cosas más interesantes, imagino que la audiencia... Pero no deja de ser importante porque hay investigación en curso. Pero yo voy a tomarme la licencia de englobar este tema en la respuesta, la pregunta bien importante que haces tú. Es decir, la pregunta es, ¿por qué se da esto? Porque hay una decisión política del Frente Amplio de retroceder e ir por el gobierno de la calle Pou y específicamente por la calle Pou. Y por mí también. Yo a esta altura pienso que es una condecoración, pero por algo será. No, en el Frente están convencidos y varios lo dicen, que vos vas a caer por inaptitud o por corrupción. Lo dijo acá el otro día un diputado. El otro día usted sabe que una cosa es el micrófono, otra cosa son las reuniones particulares, ¿no? Me va a haber un senador del Frente Amplio, no voy a decir el nombre, obviamente. ¿Por qué no? Porque no corresponde, son las reuniones privadas, son reuniones privadas. Pero te dijo algo en ¿Coincide público con el nombre? No. Y le digo, ustedes saben muy bien que en este proceso no hubo nada, no hay ningún elemento de corrupción. Podrán estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Si ustedes saben que a mí me dan vuelta y no se me cae una moneda. Y ¿saben lo que me contestó? La verdad que me pareció la frase muy gráfica. Solo la duda ofende. Bueno, le digo, pero parece que algunos de tus compañeros con intencionalidad política quieren sobrar la duda. La duda ofende, Javier, me dijo. Porque todos nos conocemos en Uruguay. Yo los conozco a ustedes, en su trabajo profesional, periodístico, en todos los... ¿Me conocen a mí? Entonces usted puede decir, García hizo bien esto, no lo hizo bien. Eso es una cosa, ¿no? Porque, pero otra cosa es, vamos a acusar. Y el que acusa después se va a tener que atener a las consecuencias. O sea, que pensás que va a tener que demostrarlo, pero aparte, si no puede demostrar, va a tener que atenerse a las consecuencias, porque no es gratis acusar. Pero pensás que hay más de uno en el oficialismo que realmente piensa que esto no está bien. No, para mí no me molesta que alguien piense que está bien o está mal. No, bueno, pero como esa reunión privada y esa confesión entre comillas reservada. Pero obvio, todos nos conocemos las trayectorias. Lo que pasa es que la intencionalidad es política. No se ha entendido que mejor es ser mejores. Si yo participo de un estilo de profesional y de hacer política, que quiero ganarle al otro por excelente. Si tú sos bueno, como sos bueno, en ustedes, ¿no? Digo, te estoy contestando, Atilio, en el hacer periodístico, en tu trabajo periodístico, y si yo me dedicara al periodismo, quisiera ocupar ese micrófono por ser mejor que vos, no por quebrarte las piernas. No puedo, tengo que ocupar porque Leo Sanguinetti se quebró las piernas y no puedo venir. Le digo, no, que venga, voy a demostrar que soy mejor que Leo Sanguinetti. Sí puedo, y si no puedo... El problema es que si vos me querés quebrar las piernas y no tenés argumento, vas a quedar mal parado. Acá va a quedar alguien, va a quedar mal parado y va a haber un costo político. Sí, claro, y va a verlo. Y se va a demostrar la irresponsabilidad absoluta del Frente Amplio de dejar al país sin custodiar su mar. Ya estuvieron haciendo expropiaciones sísmicas, pero se viene esto, ¿no? ¿Quién va a controlar? ¿Qué van a ir? ¿En un kayak de la playa Ramírez van a salir? Pero no hagan tonterías. Entonces cuando se está en debate, digo, que fueron nabos. Déjame terminar yo no opino sobre la frase de otros. Yo opino sobre... Estoy contestando... Está bien, estoy contestando... estoy contestando yo. Entonces, nos pasa eso, nos pasa no renovar la pesca, que el narcotráfico se hace un picnic. ¿Y quién se va a hacer cargo? Bueno, los que van a ser responsables son los que evitaron esto. ¿Cómo? Perdón, pero no puedo llegar sino a la contestación de Victoria, como aquellos que nos dejaron sin un proyecto para abastecer de agua potable al sur del país. ¿Por qué? Porque por una razón política, no por otra, a nadie se le ocurre tomar agua de un cauce que se seca. ¿A quién se le ocurre? Al Frente Amplio. Tome agua, vamos a hacer tomar agua. El proyecto... ¿cómo se llama? De Casupá, de un curso como el Santa Lucía que se seca. Ahora vamos al tema. Pero permítame, entonces, la pregunta era la tuya, Victoria. ¿Por qué sucede esto? Y sucede por un mismo hilo conductor. Y el hilo conductor es que no está planteado ser mejores. Lo que está planteado es, no tengo un proyecto alternativo, porque no hay un proyecto alternativo. Destruir el anterior. Entonces, políticamente, tengo una agenda negativa porque no tengo una agenda positiva. ¿Cuál es la agenda positiva? Senador, permítame una pregunta más de un año extra. Y recién se presentaron un conjunto de... ¿Puede pasar que se pruebe un fraude en el caso Cardama? No. ¿Cardama no los estafó al Estado? No puede haber Mario Cardama efectivamente estafado al Estado uruguayo. Victoria, y si es así, ¿no hay ninguna responsabilidad política de su gestión? Y si la persona que en este caso es el astillero, como pasó, denunció que a él le hizo una denuncia penal, ¿no? Están los expedientes. Una denuncia, que lo conocen todos ustedes, una denuncia penal porque a él
le dieron una garantía o le ofreció una garantía que no era real. ¿Y a ustedes no les llamó la atención que demoraran tanto en conseguir esa garantía? Porque vos tenés, Victoria, para eso se contrata un estudio jurídico, porque no hay experiencia en el Uruguay. Hasta el día de hoy no había experiencia en el Uruguay de procesos de este tipo, de comprar barcos que se están reclamando hace 20 años. Entonces, ¿qué hicimos? Nos parece muy importante, porque acá hay un elemento que se tiene poco en cuenta, o no se ha dicho en ese relato. ¿Quién avala, según la Constitución uruguaya y la ley uruguaya, la legalidad de los procesos? ¿Un senador? ¿Un diputado? ¿El secretario de la presidencia? ¿Quién? ¿El banco? No, el Tribunal de Cuentas. ¿Y qué dijo el Tribunal de Cuentas sobre este proceso? Que era legal. Entonces, yo pregunto, si tenemos un Tribunal de Cuentas, que es al fin del camino... Bueno, al Tribunal de Cuentas le dan bola cuando tienen ganas, el senador. Bueno, pero si tú decís que está observado, pero en este caso no fue observado. Hay otros procesos que han sido observados y tú tenés la opción de reiterar el gasto y seguir. Eso es una opción. En este caso no hubo observación del gasto. En este caso se dijo el proceso es legal, que porque lo que tiene que determinar el Tribunal de Cuentas, y por lo tanto siga para adelante. Salvo que para alguien tenga más importancia la razón política de un senador o un gobierno que la legalidad. Es decir, guste o no, a uno le puede gustar más, a otro le puede gustar menos. Y eso es legítimo. Otra cosa es presumir otras cosas. Y el que presuma otras cosas va a tener que mostrarlo y si no va a tener que atenderse a la consecuencia. Porque el honor, bicho, sí. Yo no porque me he formado de determinada manera en la vida, creo que es la buena, de haber muchísimas buenas. Con el honor no se juega. Y no hay ninguna razón que yo pueda que haga que cualquiera de ustedes, no sé, Leo, pero ellos son padres de familia y madres de familia, lleguen a su casa y tengan que explicar sus conductas. Yo no tengo que explicar mi conducta. Uno puede acertar o equivocarse, pero derechito por la vida. Pero ¿tu juicio hubo irregularidades en la presentación de la garantía? No, lo que hubo notoriamente, bueno, obvio, si está ahí. Aparte, lo que hizo el gobierno, cuando ve que hay una garantía que no es real, denunciarlo. Está bien, es lo que está obligado a hacer. Cualquiera lo habíamos hecho. Ajá. Eso está bien. ¿Cuál es el misterio? Pero entonces yo digo lo que dijo, reitero lo que dijo el ministro de Economía, O'Donnell, que no es blanco, ¿no? Que dijo, cuando hay problemas de una garantía en un contrato, lo que se hace es se cambia la garantía y se sigue de largo, porque el objeto principal es la compra. Si tú dejas una compra de $90 millones por $4 millones, cuando pagaste 30, la verdad que, como decía mi madre, es la ganancia del tío Bachicha. Pagaste 30 y dejas un contrato de 90 sin efecto por 4, pero ya invertiste 30. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Es una razón de lógica económica? No, es una razón política. Tengo que boicotear el contrato, que es lo que hizo desde el minuto cero, desde antes del minuto cero, el Frente Amplio, desde que entrara en el gobierno. La actual ministra abogaba por rescindirlo, porque lo único que, con lo cual no tenían ningún tipo de negativa, era con un país, con China. Con China no tenían ningún problema. Mientras fue China, porque se hizo un proceso competitivo, no una licitación, competitivo al principio, de compra directa con un proceso competitivo, y nos pasó lejísimo el dinero. No podíamos gastar en plena pandemia $160 millones, creo que era de memoria estoy jugando. Tenemos 100. No podíamos 160. Pero en ese momento, si hubieran costado 160 o 420, para el frente era el mismo, porque era China. Después cambió la cosa. Después vino el gobierno de España, porque nosotros consultamos al gobierno de España. ¿Y qué nos dijo el gobierno de España? Porque le preguntamos al embajador al embajador español en Uruguay, del momento. Y nos dijo, el astillero Cardama es un astillero que trabaja con el gobierno español. Estoy jugando en memoria, por eso alguna palabra puede no ser exacta. Seguro y confiable, o algo así era el concepto. Y nosotros dice, debidamente autorizados por el gobierno de España, dice la carta. ¿Qué opina es el gobierno? Estamos para ayudar en que todo el proceso tenga un camino exitoso o algo por el estilo. Así que esto es, pero bueno, el relato, viste, Victoria, que el relato y Bicho y Leo, que el relato muchas veces se va imponiendo. Ahora vuelvo a reiterar, un relato repetido 1 millón de veces si es mentira, sigue siendo mentira. ¿Y mintieron también estos oficiales de la Armada que fueron enviados a Vigo? De este tema ya lo hablamos en la interpelación. Digo, podemos hablar todo el programa de esto, pero tenemos tanta distancia por delante. Yo ya dije cuál era la que iban a ser premiados. ¿Y qué pasó? Lo dije en noviembre. ¿Qué dije yo? Que estaban cumpliendo tareas de inteligencia. Sí, exactamente.
y que iban a ser premiados. ¿A quién acaban de nombrar contraalmirante? A uno de ellos. ¿Y qué pasó para nombrar contraalmirante? El gobierno de Frente Amplio bajó a uno propuesto, un excelente oficial, que había sido propuesto, con el cual ya le habían anunciado que iba a ascender, y dijeron, no va, porque de la Presidencia de la República dijeron, eligieron administración un lugar, saca uno, porque vamos a ascender a este. Lo dije en la interpelación, se cumplió. Bien. ¿Vos alguna responsabilidad política asumís por el tema de cómo fue el final del caso Cardama? La responsabilidad política de haber decidido políticamente comprar las patrulleras oceánicas, hacer un proyecto para cuidar los dineros públicos y ser el proyecto que pudiera ser más accesible para el Uruguay con la eficacia del producto que necesitamos. Y ese proyecto falló. No falló, no. No falló por culpa de... No, pero bicho, estás equivocado, no repitas cosas que no son verdad. Estás repitiendo un relato. No falló, lo hundieron por razones políticas, que es diferente, o no se estaba construyendo. Es el proyecto más, ustedes saben, les voy a contar una cosa porque no tienen por qué saberlo, porque nosotros fuimos más allá de la ley uruguaya. Establecimos garantías que la ley uruguaya no preveía. ¿Qué garantía? La garantía de tuve que jugar porque había dos garantías, no sea fiel cumplimiento de la de reembolso. Hay una de las dos garantías, la primera, que la de reembolso, que no está prevista en la ley. Nosotros la pusimos, y fue una idea de Rivera Elgue, del subsecretario, el coronel Rivera Elgue, una excelente idea, porque la verdad que Rivera trabajó muy bien todo esto. Y que no previó la ley, lo hicimos porque nos parecía importante hacerlo o incluirlo. Y nosotros tomamos esas decisiones porque había que cumplir y tenerlo. Te decía lo de clasificación, incluimos una empresa de clasificación, se llama así, hay empresas, son muy pocas en el mundo, porque la verdad que es una expertise muy grande. Clasificar es una empresa que sigue en la construcción de un barco. Vos no podés hacer un barco como se te ocurra. Le voy a poner una puerta acá y... poner una quilla al revés. ¿Es verdad eso que le pusieron la quilla al revés? Esto parte del relato, Víctor, pero tanta guarangada, tontería, mentira. Pero un informe de... Pero que hay un informe, los informes también mienten. No, iba a eso. Iba a eso. Estamos hablando de otra cosa. Iba justo lo de Buró Veritas y cosas. No tiene nada que ver con lo que acabo de decir. La mentira no era Buró Veritas. Las empresas de clasificación, que son pocas, por ejemplo, el Lois. Nosotros... había Lois, Buró Veritas, había una italiana. Trabajaron con Lois, ¿no? Claro, entonces cuando llegó un momento decidimos poner una empresa de clasificación. Son de 1700, Lois 1768. ¿no? Fíjense la fecha. Sí. Entonces las pusimos la exigimos en el contrato, y yo le dije a la Armada, elijan la que quieran. Me dijeron, yo toda buena, Buró Veritas, Lois. Bueno, elijan la que le parezca. Bueno, vamos a la más antigua, yo qué sé, pero la otra es de 1828, así que está ahí, pega en el palo. Y fue la que tenía que verificar todos los hitos, y así lo hizo. Y después el gobierno contrató a Buró Veritas, una excelente empresa. ¿Y qué dijo Buró Veritas? Que la construcción era satisfactoria. Es decir, que lo que tú dijiste, bicho, no es que lo hayas dicho tú. Reiterás un relato. No, pero Buró Veritas después se hizo público un informe que decía que... Correcciones, dijo, la construcción, pues se decía que la costaba prácticamente que la soldadura... Sí, nada que meritara tirar todo para abajo. Obvio, pero no, decían acá que la soldadura está pegada con moco, prácticamente, con chicle, que se iba a hundir. La ministra decía, yo voy a tener que hablar con las madres y con las esposas. ¿Se acuerdan que dijo? Cuando yo voy a tener que hablar acá, se va a hundir. Pero tonterías. Es decir, usar ese tipo de cosas, por favor, hay que ser de los más naufragios. Sí, claro, más serio en la vida hay que ser. Usted puede decir, no estoy de acuerdo, no, pero lo dijo. Buscalo hoy, tener las computadoras. Yo voy a tener que hablar con las familias, con las esposas y con las madres. Pues esos ejemplos. Entonces, el Buró Veritas dijo, hay que hacer correcciones, pero la construcción es satisfactoria. ¿Cómo no va a ser satisfactorio si su colega, que es la empresa, otra más vieja del mundo, está diciendo, va. No, que la escalera no bajaba la gente, que se iba a caer la gente, era un barco militar. El Buró Veritas, déjense con los barcos, la escalera más chica, más angosta, más larga, más corta, cumple la función. Y es más, bicho, si me miran yo puedo hablar con usted, porque si no es bravo mirarlo. No, porque estoy estaba buscando. Victoria está autorizada. Victoria estaba buscando la frase textual que dijiste. La va a encontrar y la va a leer. Pero pues si no me desconcentro. Y dijo, está bien, es el barco, era un proyecto
más controlado del mundo. Nunca hubo ningún barco en el mundo que tuviera 2 clasificadoras, que entre los dos suman 3.500, no sé, 1.760 y pico, 1.800 y pico, la más vieja del mundo. Cientos de años de expertise controlando el barco. Y una dijo, hay una demora de 4 o 5 meses. ¿Y saben de quién es culpa esa demora? Del gobierno uruguayo actual, porque no cumplió con respuestas que tenía que darles a una empresa que hacía unas pruebas del barco y por eso se retrasó. Entonces, si usted tenés... Por responsabilidad del gobierno actual. Si tú tenés la mejor y más vieja empresa del mundo clasificadora, me imagino que nadie la discute, Lloyd's Register, Reino Unido, y tenés la segunda más vieja del mundo, que la contrató el gobierno actual, y te dice la construcción, como hizo Victoria, la construcción es satisfactoria, no quiere decir que no tengas que arreglar a Carla ya. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la opción? La opción es política. ¿Por qué crees que Cardama no recurrió la rescisión del contrato? Yo no me meto en esos temas jurídicos, no es lo que yo contesto. Pero también una interpretación así. Sí, pero yo puedo aceptar o no contestarte y no me corresponde. Es decir, temas jurídicos son temas jurídicos de la empresa. No me contestaste lo de Castaldeván, no me contestaste. Te contesté ya todo. Te anotó todo, ya te anotó todo. Por ahí hay una coherencia, ¿no? Tú me preguntaste sobre 2 cosas ajenas, yo contesto sobre lo mío. Las 2 cosas que dijiste son ajenas a mí. No corresponde que yo conteste. Arriba, muy ajenas no son. Pero son estrategias de una empresa. Tuyo está bien, pero no soy yo. Del ministerio, lo de Castaldeván. Pero no soy yo, ¿no? Es como si acá te mal una frase mía. Bueno, salimos de Cardama un poquito, con algún tema de actualidad. Después le cierra el programa leyéndoles la frase. No, claro, que que yo no la pude encontrar. Después la pone. A ver, hoy hizo mucho ruido el tema del caso de Moisés Martínez, que se le da domiciliaria como medida preventiva hasta noviembre. Y había surgido en las últimas semanas una iniciativa de indulto por parte de Ojeda, de Castro y creo que alguien de Parrón, exactamente. ¿Cuál es tu postura? ¿Es un antecedente peligroso? No, yo no califico. Creo que dentro de la normalidad, de la legitimidad que tienen los legisladores, Andrés como Parrón y Eliane procedieron como les parecía. Yo tengo una visión un poco más de esperar la institucionalidad, porque, como decía recién, no soy abogado, sé que hay procesos, que hay pasos jurídicos y judiciales, y me atengo más al proceso institucional. Preferiría no opinar para no politizar un elemento, porque me parece que si opino, desde el punto de vista, yo distorsiono lo que es el funcionamiento normal de un poder que es ajeno a la política. Es que desde el oficialismo justamente se piensa un poco que con esta medida se politiza, ¿no? Y se va a favor de lo que la sociedad pretende, que es indultar a Moisés Martínez. Yo en ese caso, como ¿Vos no crees que haya intencionalidad política en esta iniciativa? No, que es legítimo, aparte. Legítimo sí. Entonces están estudiando, se asesoraron, punto. Digo, yo tengo otro ángulo de mirada y se te decía, pegarme más a que funcionen las instituciones. Bien, podemos hablar de un proyecto que usted presentó recientemente para duplicar las zonas de frontera bajo control militar. ¿Por qué cree que la actual extensión es insuficiente y qué resultados espera? Creo que fue muy buena, pero que como fue buena y demostró que tuvo resultados positivos, estamos en condiciones de duplicarlo. ¿Por qué? Porque la experiencia de las Fuerzas Armadas en frontera es una experiencia nueva. Fue una ley del 18, que el gobierno del Frente Amplio en aquel momento no la puso en ejecución. Nosotros asumimos el 1 de marzo, el 16 de marzo de ese año la empezamos a ejecutar. Coincidió con la pandemia. Sí. Fue increíble. Así que tuvo una primera utilidad muy importante en el control del ingreso de personas, etcétera, que era una cuestión grave desde el punto de vista sanitario del país. Se evitó con la ley de fronteras en nuestro pedido el ingreso de más de 3.500 personas en forma irregular. Pero obviamente después de pandemia también tuvo el efecto que era el original de la ley: control del narcotráfico, o combate al narcotráfico, al gran contrabando, no al alquilero, al gran contrabando, la seguridad en la zona, en fin, todo aquello que hace tanto en tierra, mar o en aire a ir contra la seguridad del Estado. Y la verdad que la experiencia fue muy buena. Nosotros tenemos 20 kilómetros en nuestra ley. Brasil tiene 150 kilómetros donde el ejército brasileño se hace cargo, multiplicado por más de 7, lo que tenemos actualmente nosotros. Entonces, ya que la experiencia fue buena,
que hoy tenemos equipamiento que no teníamos, porque tanto el ejército como la Fuerza Aérea y la Armada, a pesar de las OPB, necesitamos las OPB, ¿tá? Pero tenemos una capacidad por lo menos mayor, no ideal, lejos de lo ideal. ¿Los Hércules están...? Sí, obvio. O sea, hasta se hizo una sala VIP el presidente Orsi. Resulta que no volaban y ahora tiene una sala VIP. Está bárbaro eso, ¿no? Sala VIP le pusieron. ¿Al Hércules? Sí, está en la foto. Ver, está en la foto, pon ahí, cuando viajó todo el tiempo. A Bolivia, después se queja de que no lo miró. No, porque hago preguntas y digo cosas fundamentado. Cuando fue a Bolivia o Ecuador, me acuerdo de mostrar una filmación de la Fuerza Aérea que recorre la sala VIP. Sí, porque es verdad que se había dicho que estaban los dos inoperativos. Del Hércules. Entonces, digo, vamos, han viajado por todos lados. Ahora estaban yendo esta semana, que lo aprobó unánimemente el Parlamento, por el senador Botana dijo, fueron una maniobra, una operación con fuerzas aéreas de otros países. Pero no vuelan los Hércules. Le pasaron por arriba, yo porque no tengo pelo, ¿no? Pero vos, Victoria, de buen pelo. En Florida le pasaron que los peinaron cuando le pasó el Hércules por arriba. Iban a viajar y dijeron, no, presidente, sala VIP para el Hércules. ¿No era que no volaba? ¿No era que era chatarra? Es una chatarra con sala VIP. Mirá qué bárbaro. Pero tanta mentira y tanto relato tomaron. Lo que más a uno le llama la atención, es cómo estas cosas no quedan en la memoria. Dice, pero, secretario de la presidencia, usted dijo no sé dónde estaba, no es que usted viajó o el presidente de la República viajó, cuénteme, ¿qué viajó? ¿Que fuera un anagrama? ¿Era por inteligencia artificial que viajó? No, viajó en el Hércules, usted decía que no viajaba. Yo no entiendo, discúlpeme, cómo los periodistas no enfrentan la realidad. Sino lo que me está diciendo no es así. Usted dijo no volaban. Mintió. ¿Por qué razón lo hizo? Para pegarle a García. Es que a esta altura es una condecoración, tengo un fetiche conmigo, la verdad que no soy para fetiche, ¿no? Pero dale, después nos vamos arriba, es una condecoración. Entonces, nosotros estamos en mejores condiciones, vuelvo a la pregunta, estamos en mejores condiciones para custodiar la frontera. Entonces, lo que yo propuse fue, con el respaldo de senadores del Partido Nacional, de duplicar la zona de frontera. Cuando tenemos con 20 kilómetros ocupamos 30, es decir, la jurisdicción militar que no suple la policial, se suma a la policial, son en torno de 35.000 kilómetros cuadrados. Es decir, prácticamente la quinta parte del área nacional, terrestre. Con 40 kilómetros nos acercamos casi que a duplicar no es exacto, pero a duplicar esa área terrestre. Y eso nos va a permitir que tengamos una área muy importante del país, con ley que lo habilita, para que las Fuerzas Armadas brinden seguridad a los uruguayos sumándose a la policía. En aquel momento el Frente Especial la votó, no estaba de acuerdo, por eso no la implementó, por aquel antimilitarismo que tiene pueril. Después, prejuicio ideológico, dicen. Sí, obvio, sí, prejuicio ideológico. Un antimilitarismo adolescente, ¿no? Entonces, se le pasó. Entonces, pusimos a andar, por supuesto que la dejaron funcionando. Como la LUC, ¿no? Que iban a derogar algunas cosas, la libertad anticipada, y vuelta le dieron la razón a la LUC. Lo que llevaron al referéndum ahora le dan la razón. Pero bueno, todo cambia la Mercedes Sosa, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, vamos a duplicar, pero lo presentamos el año pasado. Ahora, resulta que hace 20 días el gobierno y el Ministerio del Interior presentan ideas sobre seguridad. Dicen que van a reforzar y aumentar la presencia militar en frontera. Bienvenidos al club. Es lo que estamos esperando. Cambiaron de opinión positivamente. Y yo dije, bueno, ya que hay un proyecto presentado, el nuestro, del Partido Nacional, que yo impulsé, de 20 a 40 kilómetros, bueno, díganos qué opinan, a ver qué idea tienen ustedes para ver si mejoramos. Ya podía estar aprobada la ley. Y hay un estudio del ESMA, del Estado Mayor de Defensa, que habla de aumentar las potestades del soldado en frontera. Bueno, vamos arriba. Entonces yo convoqué la semana pasada. ¿Cómo sería aumentar? No, que puedan tener algún atributo más desde el punto de vista de la relación con la fiscalía, que no tengan que recurrir a burocracia por no estar habilitados legalmente, ¿no? Que puedan actuar con más potestades. Entonces la semana pasada en Comisión de Defensa yo pedí citar, invitar. Me acuerdo los senadores de Frente Amplio me dijeron, está bueno porque nosotros vamos a respaldar porque tampoco conocemos. Entonces invité a la ministra de Defensa para que viniera a explicar, porque es directamente vinculado a ella, el tema de qué quiere decir, a ver si quiere decir lo mismo que nosotros, aumentar la zona militar de frontera, y lo de las cárceles en las cárceles de alta seguridad en cuarteles. Porque ustedes saben que el ejército no tiene, hasta este minuto que estoy acá, no conoce el proyecto, no sabe si son cuarteles, cuáles son, no tiene ni idea. Hasta este minuto que estoy acá. Es decir, hay una improvisación, porque usted no plantea
poner 2 cárceles, que aparte hay cárceles, hay módulos de alta seguridad que están con capacidad ociosa, pero quieren crear 2 de 50 en cuarteles. ¿Cuáles? El ejército no tiene idea, y la ministra tampoco. Pues entonces yo invité a la ministra que venía a explicar esos 2 proyectos, ideas, pero no tienen proyectos, ideas, la de aumentar la jurisdicción militar en frontera y la de las cárceles en cuarteles. ¿Saben cuál fue la respuesta la semana pasada oficial? La ministra no va a ir hasta que no tenga los proyectos. ¿Y cómo no se hizo un anuncio? O decir que usted hace un anuncio primero y los proyectos después. No hay que ser improvisado, es decir, si usted plantea aumentar... ¿En qué más le parece que improvisa este gobierno? A ver, por ponerte un caso, lo que hablamos recién, libertades anticipadas, ¿no? Resulta que... Ese fue un informe, ¿no?, del GATT. Lo de asesor técnico. Sí, que lo presidía Jorge Díaz, ¿no? Que de técnico no es el prosecretario de la presidencia. O es técnico ahora. O está por el gallito Luis ahí. Vamos. Está porque es el abogado que el frente tiene y que hace todas las operetas. O no es así. O no denuncia. ¿Quién estaba cuando nosotros denunciamos? Te saco un minuto una anotación al margen. Que en la fiscalía, hace unos años atrás, había un centro de operaciones políticas. ¿Quién era el fiscal de corte? Jorge Díaz. Bueno, ahí estaba, en esa época estaba dividido los pro Díaz y los anti-Díaz. Yo dije... Había una cuestión interna muy densa. En la fiscalía hay un centro de operaciones políticas con el fiscal era Jorge Díaz. Porque o no es verdad lo que estoy diciendo, que había una persona iba a declarar y a los 5 minutos usted en los celulares, bueno, ustedes no, o alguno de ustedes no importa, tenían las declaraciones que salían, lo que había declarado, y había cosas que iban muy rápido y cosas no, yo qué sé, eso sucedía. Bueno, fíjese en lo de Soriano, lo de intendente Besosi, yo dije... Bueno, pero en su momento Juan Gómez investigó las posibles filtraciones y no encontró nada. Bueno, no se llegó a nada. Esto no había. No le llegaba la versión taquigráfica de... Lo que Juan Gómez dijo, no supimos quién, no descartaban que hubiera filtraciones. Había, pero aparte usted le llegaba, usted le llegaba la versión taquigráfica de las grabaciones. Sí, había filtraciones. Y bueno, entonces estábamos bajando misterio, que la doctora Ferrero controló, esa cosa es muy difícil, pero lo controló. ¿Y qué pasó con el intendente Besosi? 2 meses antes de la elección departamental, lo formalizan, lo llevan preso con él y su equipo. Yo dije, esto es fruto de una... Está sobreseído, ¿no? Investigación política. No, ahora está sobreseído. Sí. Hace 20 días. 7 delitos le imputaban. Vino una fiscal... y la fiscal era militante del Frente Amplio. Y eso no es un centro de operaciones. La fiscal que lo formalizó en las redes nos decía de todos. A mí también. ¿Y usted, eso es garantía? Entonces, ¿cuál es la nueva? ¿Por qué se es tan hipócrita? No se dicen las cosas como son. ¿Por qué se censura? ¿Usted está diciendo otra cosa? Sí, estoy diciéndolo y me hago cargo de lo que estoy diciendo. O la fiscal no militaba para el Frente Amplio en las redes. ¡Ay, qué horrible! No, horrible es hacerlo, no decirlo. Horrible es el que lo hace, no el que lo denuncia públicamente. Y bueno, la fiscalía y la justicia ahora dijeron, no hay motivo, hay que archivar. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial, Victoria, que me decías tú. ¿En qué improvisación? ¿En qué otras áreas hay improvisación? Y seguridad, fíjate tú. Estás con un equipo en el corazón de la presidencia de la República, en el corazón. Si estamos estudiando la modificación del Código de Proceso Penal, entonces mandan una norma mandan varias, ¿no? Pero la más conocida, que libera presos. Entonces, en la interpelación que hace Pedro Bordaberry, dice, ¿van a liberar presos? No, negro se partía la camisa, ¿no? No era la vestidura, la camisa. De ninguna manera, demagogo, oportunista, ¿qué? No es mentira. Perfecto. Nosotros pensamos que sí, usted dice que no es así. No pasaron 48 horas. 48 horas. Sale Juanche, la directora del INR, y dice, sí, vamos a liberar presos. Porque el Código de Proceso Penal de Libertad Anticipada incluye los delitos que la LUC había excluido, delitos gravísimos, que el gobierno de la calle Pou había excluido, nosotros los volvemos a integrar para que tengan el beneficio de libertad anticipada. Y la periodista queda sorprendida por la confesión, en Canal 5. Y le dice, pero no va a mover la aguja. No, sí, va a moverla. Va a mover la aguja. De 2.000 a 400, sí. 2.500, porque dice el 15% no sé cuánto, de 17.000. No se equivoque, va a mover la aguja. 2.550 da el porcentaje que dio. Después salió a aclarar. Entonces, ¿qué sale después? Bueno, está bien. Aclara. Y a las 24 horas el gobierno sale así 4 manos y dice, retiramos la norma. Pero eso no es improvisación. Usted presenta un proyecto. Dice que la estuvo estudiando 1 año. Se le llevan al presidente. El presidente la firma. El presidente no es especialista en derecho. Tiene el especialista en derecho. La firma. Y van a interpelación. Niegan, como Pedro,
a Cristo. Fue un triunfo político. Tres veces niegan, por más. Y después dicen, no, bueno, ahora lo vamos a retirar. Y todavía, fíjense ustedes, ¿no? Todavía no fueron a informarlo al Parlamento. Recién van a ir el 28. Es decir, que la ley que estudiaron durante un año, que niegan el resultado que tiene, cuando quedan expuestos, la retiran y todavía no pasaron por el Parlamento a explicar el proyecto original. ¿Y eso cómo se llama? Improvisación. ¿Eso fue un triunfo político de la interpelación de la oposición? Claro, yo creo que fue. No, sí, pero en términos no de deportivos, en términos de un tema muy serio. En términos políticos. No, en términos políticos es desde el punto de vista de la seriedad del planteo, porque lo que se evita es seguir para adelante con algo que ya sabía, el Frente ya había recorrido el camino de liberar presos, desde el 2005 a la fecha. Un camino peligroso, un camino equivocado, un camino que no es beneficioso. Entonces, Víctor preguntaba, ¿y en qué improvisan? En esto, entre otras cosas, ¿no? Es decir, no tienen un rumbo. Y vuelvo a lo que hablamos hoy, tienen una agenda negativa, no una agenda positiva. Uno puede tener el camino de una agenda positiva, de llenar de temas. Yo les pregunto, a ustedes que son periodistas todo el día leyendo, noticias de los entes autónomos. Porque uno habla siempre de los ministerios. Usted ve proyectos de los entes autónomos. Saque Casupá, que es un tema del gobierno central, que hoy se instrumentaliza. Pero ¿cuál es la reforma? ¿Cuál es la cosa de eso que digan, el país está cambiando en esto, está cambiando lo otro? La oposición opina si le parece bien o le parece mal. No podemos opinar sobre cosas puntuales porque hay poca sustancia. Hay una agenda negativa. No tengo para bien que decir, no puedo ser mejor que los mejores, por la razón que sea, entonces trato, como decíamos Leo en términos deportivos, te quiebro la pierna, ¿no? Bueno, mientras Javier García se da vuelta y mira el reloj... pero avisado de hace 4 días. Que avisa no traiciona, sabíamos que tenía que decir antes. Y mientras, además, Andrés Rega nos hace señales... ¿Vamos con las rapiditas? Ya las conoces. Es frustrante conmigo. Bueno, lo intentaremos una vez más. Vamos. En Punto de Encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas. ¿Hoy se tomaría un café con alguien del Frente Amplio? Obvio. Sí, bueno, muy bien. ¿Le gustaría volver a ser ministro? No sé. Ahora ocupo lo mío. Sí o no, recuerde, ¿no? Y un paso. Pero yo le dije que era una frustración. Sí, bueno, pero yo le reitero que sí o no. Y ahí conteste sí o no, me levanto y me voy. No te va menos cuarto. ¿Tenés más grupos de WhatsApp que proyectos de ley? Bueno, grupo de WhatsApp no cuento y proyectos de ley también. ¿Tiene un discurso comodín para salir del paso? Me reconocen por lo frontal que soy. Me reconocen, así como me reconocen ustedes. Todo el mundo me reconoce. Digo lo que pienso y respeto mucho a lo que está enfrente de mí. Es que si dice sí o no, a mí me hace daño. No es. Yo avisé. ¿Sos de googlear tu nombre para ver qué se está diciendo? No. Bueno. ¿te toca a vos? Sí. La comparación con Mr. Burns de Los Simpsons. Fantástica. ¿Pero ya fue? ¿Cómo que ya fue? Sí, es mi socio natural. Sí, y le puedo decir, hago un paréntesis. Yo nunca vi a Los Simpsons. No. Sí, no, claro que no. Sí, y vos sabés que cuando lo vi dije, soy calcado. Excelente. Claro. Bueno, ¿sos de ensayar respuestas frente al espejo? No. Para el político, ¿la cara de póker es algo que tiene que estar incorporada? La cara de póker o la cara de no sé qué expresa el alma. ¿Le gustaría un botón de saltar discurso en el Senado? ¿De? Saltar discurso en el Senado. Sí, Senado. claro, obvio. A veces el debate es más deporte que solución. Puede ser las dos cosas. ¿Luis Lacalle Pou va a ser candidato presidencial en 2029? Va a ser presidente en el 30. Pero, ¿y usted? Y bueno, yo soy un militante, todavía lo fui, serví en mi partido toda la vida. Vamos arriba, muchas gracias. Muchas gracias, senador. A ustedes, qué placer estar con ustedes. Gracias. Todo está saliendo muy bien. En un año de mundial, una selección de primera. Victoria Rodríguez, Bicho Amaral, Leo Sanguinetti, Andrés Rega, Fabián Tiscornia, Nacho Barbosa. Punto de encuentro.
Flash informativo. Lo que tenés que saber a esta hora. Con Andrés Rega. Diez de la mañana, 45 minutos, cielo cubierto en Montevideo, 20 grados, la temperatura actual, tenemos 24 grados, la máxima prevista por el INUMET para la tarde, con precipitaciones y tormentas aisladas y también neblinas. Esta mañana murió un hombre de 41 años dentro de un refugio del Mides, esto fue en La Teja. El hombre en situación de calle ingresó al centro en la pasada medianoche y dijo que había tenido una discusión con otros hombres en la calle que lo agredieron con palos y golpes en el cuerpo y en la cabeza. Médicos de una mutualista fueron al refugio del Mides para asistirlo, pero a primera hora de esta mañana se volvió a sentir mal, por lo que se llamó de nuevo a los profesionales que finalmente constataron la muerte del hombre. Esto lo está informando el portal de Subrayado. El diagnóstico indicó que tenía golpes y hematomas en varias partes del cuerpo. Fue catalogado como una muerte dudosa. Policía Científica está realizando las pericias y la policía y el Mides trabajan en el caso para establecer las circunstancias claras de la muerte de este hombre. En el panorama internacional, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires puso en marcha hoy un protocolo para las escuelas que establece un marco de actuación claro ante la sospecha o detección de armas de fuego blancas o impropias. Ante la sospecha o presencia de un arma en especial, si se trata de una persona menor de edad, el protocolo exige a las escuelas evitar cualquier tipo de intervención física. No se permite requisar ni manipular las pertenencias del estudiante, tampoco quitarle el arma de forma directa. El procedimiento exige que un adulto de la institución, mejor si goza de la confianza del estudiante, lo acompaña a un ámbito reservado y seguro. La dimensión nacional del fenómeno fue destacada por Mercedes Miguel, ministra de Educación porteña, quien subrayó que este fenómeno es global. Sucede en Chile, Estados Unidos, Uruguay y Paraguay, y todas las provincias argentinas han sufrido de alguna manera este tipo de amenazas.